concepto secular, el concepto de administración, dice que es el acto de administrar, gestionar o dirigir empresas, negocio u organizaciones, personas y recursos con el fin de alcanzar los objetivos definidos. Otra definición de administración es una palabra procedente del latín administratione, que significa dirección, gestión o gerencia, donde el prefijo ad, o sea, ad, significa dirección, tendencia, hacia, y el vocablo minister significa obediencia, al servicio de subordinación. En una empresa, el acto de administrar significa planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las tareas o los procesos, siempre buscando lograr productividad y el bienestar de los trabajadores y obtener lucro o beneficios. ¿Qué significa lucro? Yo investigué el concepto de lucro, proviene del latín lucrum, es la ganancia o provecho que se obtiene de alguna cosa o actividad. Bueno, hasta ahí vamos entendiendo, ¿verdad?, lo que es la administración en cuestión de empresas y organizaciones. Pero nosotros vamos a enfocar a lo que es la administración de la iglesia, ¿verdad? Y el significado de administración de la iglesia, tomando en consideración lo que ya habíamos leído, dice que la administración es el organizar y usar los medios que Dios pone a nuestra disposición para lograr el cumplimiento de su obra en esta tierra. La administración involucra muchas tareas interrelacionadas que incluyen descubrir, comunicar, clarificar e implementar la misión de Cristo y su iglesia en el mundo. La administración es el proceso continuo de unir los dones de creyentes individuales para ayudarles a desarrollar una iglesia espiritualmente saludable que es efectiva en ganar gente para Cristo y que discipula el pueblo de Dios. En concreto, después de tantas, ¿verdad?, de tantos significados, aquí nos está diciendo que que la administración de la iglesia, vamos a organizar, ¿verdad?, y usar los medios, los dones que cada uno como nosotros tenemos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que haya para cumplir, ¿verdad?, con el cumplimiento de la obra que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Entonces ahí vemos, ¿verdad? Y cómo vamos a ver los aspectos bíblicos, el fundamento bíblico de dónde habla de la administración dentro de la iglesia. La palabra de Dios es vasta en todo. Sabemos que ahí de la mayoría de las leyes, la mayoría de los conceptos, la mayoría de todo lo que hay en el mundo secular fue sacado de la Biblia, ¿verdad? Porque es un libro de sabiduría. Entonces las leyes fueron sacadas, la mayoría de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es sabia, ¿verdad? Y ahí viene. Entonces vamos a ver de los fundamentos bíblicos y los aspectos de la administración dentro de la iglesia. El fundamento bíblico como don del Espíritu Santo. Híjole, tenía el PowerPoint, pero no lo tengo. Pero bueno, si quieren ir buscando 1 Corintios, la primera carta de los Corintios, capítulo 12, versículo 28. Y ahí nos está hablando la administración como don, ¿verdad? El don del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y aquí nos dice la bendita palabra de Dios en el versículo 28, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Aquí no está hablando claramente, ¿verdad?, de los que administran, están administrando, ¿verdad? Se ve que hay una parte ahí dentro de los dones, ¿verdad?, el don de administrar. 2, como administradores de Dios. Debemos ser buenos administradores de Dios. Esto lo vemos en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Y dice, cada uno es
primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Y dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Aquí estamos viendo en estas dos citas, ¿verdad?, que la Biblia es clara y específica, hablando así dice su Biblia, administradores, ¿sí? ¿Verdad? O sea, aquí estamos viendo que efectivamente la palabra de Dios está considerando la administración. ¿Por qué? Porque es importante dentro de la iglesia, ¿verdad? Y aquí nos está hablando de los dones. Y muchas personas dirán, yo no tengo dones. Todos tenemos uno que otro don, 2, 3, no sé, ¿verdad? Pero de que Dios nos dio dones a cada uno. Que no los hayamos descubierto, posiblemente, o que no nos hemos dado cuenta, tal vez. Pero de que todos tenemos dones, los tenemos. Eso que ni qué, ¿verdad? Así es que vamos a ver otra característica del administrador. Aquí cómo debe ser la característica del administrador en la iglesia, ¿verdad? En el mundo secular tienen sus requisitos, sus perfiles que necesitan, ¿verdad?, para poder entrar a una empresa o para ser administrador de una empresa. Pero la iglesia también tiene sus requisitos y Dios dio los requisitos para este tipo de ministerio que es la administración, que de un momento dado cada uno administra sus tiempos, su casa, sus cosas, todo, ¿verdad? Pero vamos a ver la característica del administrador y nos vamos a ir a Tito, la carta de Tito, capítulo 1, del 5 al 10. Y aquí nos dice, aquí Pablo le está diciendo a Tito, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, una característica, ahí vienen las características que Dios pide para este varón. Que fuere irreprensible, marido de una sola mujer y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Y hace énfasis en el versículo 7. Miren lo que dice el versículo 7. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Bueno, aquí está dando unas características de cómo debe ser el administrador. Cada vez que lo leo digo yo, trago saliva y digo, Dios santo, me falta mucho, me falta mucho, pero estamos en el proceso, ¿verdad? Pero aquí está diciendo cómo debe de ser el administrador, las características como Dios dice. También dice que debe ser como un obispo, nos dice en el manual obispo. Y nos vamos a la primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 7. Y nos dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Aquí me llama la atención donde dice en el versículo 3, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Estamos hablando aquí del lucro, que no esté lucrando, que no esté mercadeando, ¿verdad? Con las palabras del Señor o con el ministerio.
Y aquí viene y hace énfasis en el versículo 4 y 5, que dice, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Nos hace la pregunta, ¿verdad? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Aquí está dando, ¿verdad? Como que son muy parecidas las características, ¿verdad? Del administrador y del obispo. Viene siendo casi lo mismo, ¿verdad? Pide unas características que debe cumplir para que funcione bien y para que pues el nombre del Señor no sea vituperado, ¿verdad? Para que sea honesto, ¿verdad? Y dice que también, ¿verdad? Que no lo quieran a desacreditar uno y que no ponga lazo, no tenga uno lazo del diablo. Vamos a ver ahora unos ejemplos de administración en el Antiguo Testamento. Y un ejemplo de administración en el Nuevo Testamento es la creación. Y vemos todo lo que es la creación en el capítulo 1 de Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahí va describiendo la bendita palabra de Dios, cada cosa que Dios fue haciendo, ¿verdad? Fue creando todo uno, cada cosa, cada día. Entonces, en el capítulo 2, versículo del 1 al 3, viene así, dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejercicio de ellos. Es el versículo 1. El versículo 2, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y en el 3, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque Él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Aquí vemos que Dios planeó, organizó, no lo sacó así de la manga y voy a hacer esto, sino que fue metódico, fue planeando cada cosa y fue, ¿verdad?, creando cada cosa como Él vio que era conveniente y que era necesario que se hiciera, ¿verdad? Ahora, vamos a ver ejemplos de administración, por ejemplo, del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, y vamos a ver con Moisés, en el libro de Éxodo, capítulo 18, del 18 al 26. Ahí tenemos la historia, ¿verdad? Me imagino que Moisés haber sido un gran organizador para llevar tanta gente en el desierto. Solamente la sabiduría, la ayuda de Dios pudo hacerlo Moisés. Y miren, vamos a ver lo que dice la palabra. Dice en el versículo 18, le está hablando Jetro a su yerno, a Moisés, y le dice en Éxodo 18, versículo 18, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Aquí les tiene que enseñar, dice en el versículo 21, además escoge tú dentro de todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Aquí le está diciendo, tienes que coordina a esa gente. Hay que coordinar, ¿verdad? En el versículo 22, ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga sobre ti,
y la llevarán ellos contigo. O sea, le está diciendo que tiene que delegar autoridad, delegar asuntos, ¿verdad? ¿Para qué? Porque le está diciendo que no lo puede hacer él solo. Necesita delegar funciones y delegar ministerios, ¿verdad? O asuntos. En el versículo 23 dice, si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Aquí viene en el versículo 25. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y aquí podemos ver que aquí Moisés está organizó a los líderes, por decir algo, ¿verdad? Los organizó para que atendieran. Aquí nos dice, ¿verdad? Los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Ahí está delegando, está organizando, ¿verdad? Tú vas a atender a tantos, aquí. Y en el versículo 26 nos dice, y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Aquí podemos ver entonces cómo vemos, ¿verdad?, cómo la administración viene ya desde el Antiguo Testamento, cómo Dios ya fue dando ese parámetro, ¿verdad?, ese alineamiento de la organización, de la planificación, de delegar funciones, responsabilidades. Vamos a ver otro caso en el Antiguo Testamento de la administración, y está para derrotar a los madianitas. Vamos a ver la historia esta de los madianitas. ¿Se acuerdan bien de lo de Gedeón? Pero no está de más que lo volvamos a recordar y vamos a ir analizándolo. Y nos vamos a ir a Jueces capítulo 7. Todo en el capítulo 7 de Jueces está hablando, ¿verdad?, de cuando Gedeón, que estaba ahí, que los estaban asolando a los madianitas y los están, les quitan sus granos y toda la historia. Pero vamos a ver y vamos a enfocarnos y vamos a hacer énfasis en unos versículos. Vamos a ver el versículo 7 y dice, entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Aquí tenemos la dirección de Dios, ¿verdad? La dirección de Dios en este asunto de los madianitas. Él dirigió a Gedeón cómo tenía que hacer las cosas. Y dice en el versículo 16, y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Aquí los está organizando, ¿verdad? Aquí organizó a los 300 hombres, cómo tenían que hacer, cómo deberían de hacer. En el versículo 19 dice, llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Aquí vemos otro grupo de gente, ¿verdad? Los 100 hombres. Vámonos al versículo 20 y dice, y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. En el 22, y los 300 tocaban las trompetas y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Serera y hasta la frontera de Abel Meola en Tabat. Aquí podemos ver, ¿verdad?, cómo Dios fue dirigiendo a Gedeón. Les dio las estrategias, cómo iba a ser. Y ya Gedeón, él empezó a organizar.
en los 300, en los 100, qué es lo que van a hacer, todo lo que tienen. Así tiene que ser, se tiene que haber una organización y una planeación para que funcione, para, como decíamos al principio, para que haya, ¿verdad?, un propósito y adquirir los objetivos definidos, ¿verdad? En este caso, ¿cuál era el propósito? Derrotar a los madianitas, pero tenía que ser como Dios lo estaba indicando. No como ellos quisieran, tenían que planificarlo y hacerlo conforme a la dirección de Dios, ¿verdad? Y tuvieron éxito, ¿verdad? Gracias a Dios por eso. Vamos a ver otro tipo de administración en el Antiguo Testamento, en la construcción del templo. Y vemos esto en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo del 1 al 29. Ya sabemos, ¿verdad?, cuando David propone y quiere hacer un templo para Dios. Pero Dios le dice que no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya había mucha muerte, porque había muchas situaciones que Dios, y le dijo Dios, no, tú no, pero tu hijo sí. Y vamos a ver, primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo del 1 al 29. Viene toda la historia, pero yo nomás quiero hacer énfasis en los dos primeros versículos. Ya la historia la da de tarea para que lo lean, ¿verdad? Para que lo vean y lo puedan volver a recordarlo. Y aquí nos dice, después, en el versículo, después dijo el rey David a toda la asamblea, solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. Versículo 2, yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, y madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Aquí estamos viendo cómo David, ¿verdad?, ya fue planificando y cómo le fue dando orden. Lo que es de oro, oro, plata, plata. No van a mezclar oro con plata, con cobre, con madera y con todo, sino ordenadamente, ¿verdad? En orden, como Dios le fue dirigiendo, ¿verdad? Y así vemos cómo ya David había planificado los materiales que iban a usar. Dios es sabio, ¿verdad? Y sabía por qué, de qué manera tenía que hacerse, ¿verdad? Como todo, ¿verdad? Ahora vamos a ver ejemplos de administración en el Nuevo Testamento. Vámonos a ver en edificar. Aquí nos está hablando unos ejemplos en edificar y vamos a ver en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 28 al 32. Ok, vamos a ir leyendo. Sí, es Lucas 14, versículos del 28 al 32. Dice el versículo 28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, planifica, ¿verdad?, los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea, versículo 29, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos,
le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Aquí vemos, ¿verdad? Entonces que tiene que sentarse, planificar, organizar y ver, ¿voy a poder? ¿No voy a poder? ¿Verdad? Es clarita la palabra en este texto, ¿verdad? Es bueno, es interesante y es importante considerar también, ¿verdad? Y ahorita lo vamos a aplicar. Vamos a ver entonces también en la iglesia, en Hechos 2, capítulo 2, versículo 41 al 47. Y dice, en el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La vida de los primeros cristianos viene como título a partir del versículo 43 y dice, y sobrevino temor a todas personas y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, tenían la misma perspectiva, ¿verdad? La misma función, tenían la misma visión, la misma forma de pensar. Y dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Aquí en el versículo 45 podemos ver que nos está diciendo que ellos que vendían sus propiedades y sus bienes, ¿verdad? Y los repartían según la necesidad de cada uno. Ok. Para ahí tenían que coordinarse, también tenían que coordinar, ¿verdad? ¿A quiénes necesitan? ¿Quiénes ocupan esto? ¿Qué ellos necesitan? Yo tengo esto, yo tengo lo otro. Bueno, ok, aquí, ¿verdad? Yo tengo tal bien y yo lo vendo. Ok, ya que sentía, ¿qué hacían? Planear y organizar cómo se iba a entregar, ¿verdad? Según la dirección que Dios les daba. En lo económico, vamos a ver en lo económico. Y vamos a ver esto en Lucas 19, versículo 11 al 26. ¿Verdad? Aquí vemos la parábola de las 10 minas. Entonces, vamos a empezar con el versículo 11. Oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban en el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Aquí vemos que repartió, ¿verdad? Repartió dinero, ¿verdad? Los bienes, para que ellos lo administraran. Claro ejemplo de administración. Dice, le había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Lo multiplicó, lo negoció, ¿verdad? Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel,
tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Aquí vemos entonces, ¿verdad?, que tenían que ser productivos. Dios esperaba que este siervo, este amo, quería que le produjeran más, que rindieran, que dieran, ¿verdad? Por decir más, lo multiplicaran su mina. Pero no lo hicieron, ¿verdad? Y ahí vemos cómo Dios, ¿verdad?, pasa. Bueno. Vamos a ver rápidamente ahora los resultados de una mala administración. Ya me están prendiendo el foquito, que ya es hora de ir terminando. Tengo unos minutitos más. Ok, vamos a ver los resultados de una mala administración en el templo. Y vamos a ver Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 13 al 17. Juan, capítulo 2, versículo 13 al 17. Lo voy a leer rapidito. Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercadeo. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Aquí, ¿qué podemos ver? Una mala administración. Les dieron el templo para que se adorara a Dios, no para que mercadearan, no para que lucraran en el templo de la fe de la gente. Aquí vemos ejemplo claro de una mala administración de las personas que no supieron, ¿verdad?, administrar bien lo que tenían que hacer en el templo. Estaban haciendo lucro, estaban lucrando, estaban sacando provecho de eso, vendiendo cosas, ¿verdad? Bueno, pues por hoy es suficiente. Tal vez estuve un poquito tediosito porque no hubo PowerPoint, pero ya vendrá después PowerPoint. Muchas gracias. Y como decían los demás maestros, lo mismo, el 50% es asistencia, 25% tareas y el otro 25% van a hacer ejercicios, ¿verdad? Va a ser dinámica, lo vamos a hacer dinámica posteriormente.